Tercer bloque de Línea de Tres y vamos a meternos en un tema interesantísimo. Vamos a hablar de nuevo de literatura, de un libro que está vinculado al deporte. De hecho, ven que acá en mis manos tengo este libro, ¿no? Deporte y Sociedad del Coliseo al Estadio. Un libro interesantísimo que salió, se publicó hace poquito, pero que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, de Juan Carlos González, que es escritor, además, obviamente, docente, preparador de educación física, profesor de educación física. Trabajó en muchos equipos de básquetbol, de fútbol en México, también aquí en Uruguay, y se metió en un tema, y lo cuenta de una manera muy buena, y vamos a analizarlo ahora. Este vínculo entre la sociedad, el deporte, pero pasando por un montón de aspectos: la política, la ideología, la violencia, la salud, el negocio, cuando el deporte forma parte de un negocio, de un espectáculo. Juan Carlos, es un gusto enorme tenerte por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Para mí es un gran placer estar aquí. Los sigo a ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A nosotros nos encanta meternos en la literatura, en los libros. Este libro refleja mucho el espíritu de este programa, de Línea de Tres, que toma el deporte como excusa para ir un poquito más allá. Vos lo haces de una manera magnífica en este libro. Y en la introducción, yo lo recomiendo para que la gente lo lea, porque va más allá del deporte y explica un montón de situaciones. Vos en la presentación del libro también lo decís, ¿no? Que te preguntás, vas casi que al origen, por qué las sociedades antiguas tuvieron la necesidad de crear el juego, después la competencia. Te preguntás por qué el ser humano tiene como esa necesidad de hacer ejercicio, ¿no? De moverse físicamente. ¿Eso fue como un poco el disparador para después ir por otros lugares? ¿Qué te generó esa inquietud? Sí, el disparador fue un cúmulo de interrogantes que uno, a lo largo de su vínculo con el deporte, tanto como preparador físico como fisioterapeuta en la rehabilitación de deportistas, me venían a la cabeza de las cosas que sucedían en el presente, dónde tenían su origen y cómo habían llegado a evolucionar de la manera que hoy se presentan en el mundo, ¿no? Y ahí, cuando tú empezás a hacerte esas preguntas, inevitablemente tenés que ir a mirar para atrás. Y mirando para atrás, bueno, llegamos hasta la prehistoria. Que es en realidad el origen de la necesidad del ser humano de hacer algunas actividades físicas que en realidad estaban determinadas por su necesidad de sobrevivir, ¿no? Claro, yo al leer el libro, y te lo comentaba recién antes de salir al aire, vos pasás por nacionalismo, discriminación, violencia, intereses económicos, por nombrar algunas cosas, hay un montón más, que obviamente son inquietudes, vos seguramente son cosas que conectás del deporte con estas áreas, pero ¿cómo fue armar toda la idea y buscar los puntos de contacto? Primero que te llevó mucho tiempo, ¿no? Poder hacerlo. Este libro me llevó 4 años. 4 años. Y los años de la pandemia fueron el ambiente propicio para darle un gran empujón y terminarlo. Claro. Pero esa pregunta que tú me haces, en realidad fue un encadenamiento natural de acontecimientos que han surgido desde el origen. Por eso el título es Deporte y Sociedad, porque no hay manera de analizar el deporte sin el contexto social, antropológico, histórico. No existe. Claro. Sería muy reduccionista. Y en ese intento vas inevitablemente a los vínculos y a la permeabilidad que ocurre del deporte y la sociedad y el deporte, ¿no? O la actividad física o la educación física, mejor dicho, porque hay todo también un análisis ahí de intentos de deportivizar a la educación física. Está muy deportivizado hoy la cultura y la educación física. Y por eso el subtítulo es Del Coliseo al Estadio, porque cuando vas para atrás llegás casi a las mismas conclusiones que marcan los parámetros del deporte de competencia hoy, ¿no? Bueno, en esa evolución, en su momento Belange decide transmitir un partido de fútbol por televisión. ¿Ese es el antes y después? ¿Ese es el hito que marca al fútbol como negocio? ¿Empieza ahí esa evolución hacia el negocio? Yo marco en el libro un antes y un después, cuando a Belange se le ocurre transmitir un partido por televisión e inmediatamente acuden las grandes transnacionales a la búsqueda del negocio y demoraron unas décadas para que hoy los
el mayor dinero que se mueve en el mundo del deporte espectáculo es el de las transmisiones, ¿no? Que es lo que justificó, por ejemplo, en medio de la crisis pandémica, llevar adelante contra todas las opiniones internas y externas los Juegos Olímpicos en Tokio. Eran los derechos televisivos. Bueno, en España es la segunda economía en el PBI. Así es. Juan Carlos, recién hablabas de esa diferenciación entre la educación física o cómo está llegando la deportivización de la educación física. También en el libro planteas una diferencia como entre el juego y el deporte. Si te podés referir a eso y intentar de explicarnos también esa diferencia. Bueno, yo creo que el que mejor la explica es Daniel Vidar. Por eso hago referencia a él en el libro. Y esa es una constante discusión que para mí ya está zanjada hace mucho tiempo. El juego es diversión, libertad, libre albedrío, creatividad, no tiene reglas, se transforman. Los niños juegan a un juego que es folclórico, cultural, que viene de la tradición popular de nuestros ancestros, y lo transforman, lo cambian, van cambiando las reglas. En cambio, el deporte es reglamentado, tiene sus reglas, su disciplina, sus castigos, su deber, su responsabilidad y la necesidad del rendimiento, ¿no? Entonces, juego, como dice Vidar, viene del vocablo hocus, que es broma, y el deporte es todo lo contrario. Y hoy más con la profesionalización del deporte. También está el deporte que hace cualquier individuo en la sociedad civil, diríamos, y después está el deporte competitivo, profesional, de alto rendimiento, que es otra historia también, ¿no? Nosotros hemos aquí en el programa encarado más de una vez el tema de la violencia en el deporte, ¿no? Con distintos abordajes. Vos te metés en el tema, lo haces de una manera muy interesante. Vos conocés mucho México, estuviste trabajando, viviendo ahí. Hace poco tuvimos un episodio, el de Querétaro, ¿te acordás? Que fue tremendo. Estaba ahí yo. ¿Estabas no ahí? en el estadio, estaba justo, había ido a dar una charla a México y estaba cuando pasó eso. Y fue terrible, porque aparte también hubo mucha desinformación, muchas fake news en cuanto a cuántas personas fallecidas, las víctimas, los heridos. Fue terrible. Y vos encarás de una manera, como decía, interesante el abordaje de la violencia. Y esto me lleva a preguntarte cuál es el negocio de la violencia en las tribunas, porque ¿se puede hablar de un negocio de violencia? No estaría seguro de llamarle el negocio de la violencia. Pero hay muchos intereses atrás. Pero hay muchos intereses para no atacar de lleno la erradicación de la violencia. Por ahí sí hay negocios, ¿no? O sea, las barra bravas que primero fueron en Italia, en Europa, un puntal de sostén ideológico de algunos mandatarios o de candidatos a presidentes de los propios clubes, y que esas barras bravas, los ultras, jugaron su rol para promover a esos directivos. Hoy está demostrado en muchos lados que acá en Uruguay, los barra bravas, los dirigentes el Ministerio del Interior en un momento aconsejó que se les pagara para controlar. Y eso viene de una vieja historia, de una vieja concepción de que tener a la gente adentro del estadio disminuye, aunque se exprese violentamente, la violencia fuera del estadio. O que la catarsis de la mimetización de la batalla interna genera una dispersión de lo que puede suceder y transmitirse afuera. La historia ha mostrado el devenir de los acontecimientos, que eso ha fracasado en todo el mundo, ¿verdad? Eso, el alza de los precios para supuestamente sacar a la gente marginal que no pueda pagar la entrada y no asistir al estadio, todo eso ha fracasado históricamente, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre es que a partir del fomento de la competencia y de la insatisfacción de todo lo que nos genera la necesidad de consumir y de estar protagonizando tú en la cancha, te ha llevado a que las hinchadas jueguen su propio espectáculo, y eso fue a partir de los 80, ¿no? Ya la hinchada no va a mirar el partido, sino va a jugar a su espectáculo contra la otra hinchada, y se identifica en su hinchada con gente que inclusive tiene diametralmente opuestos intereses, ¿no? Económicos, laborales, de clase, diríamos,
se unifica aquí contra los otros del otro equipo, donde hay seguramente gente de la misma afinidad política, ideológica. Familiares, amigos, O quizás. familiares y Claro. amigos. Entonces se crea lo que algún autor ha denominado la ilusión de un grupo homogéneo, ¿no? Donde el joven particularmente es el que establece las reglas y ya no es que tu familia te las establece, ni el Código Civil, ni el resto de la sociedad, ni en la escuela, ni el liceo. Tú vas ahí y pones las reglas. Eso creo que explica un poquito el fenómeno, ¿no? Juan Carlos, salud y deporte de alta competencia, ¿van de la mano o están cada vez más separadas? Bueno, justamente hay un vínculo también con las necesidades de las transmisiones, ¿no? Cada vez hay más necesidad de transmitir y vender el producto de la imagen, de la sociedad del espectáculo y la sociedad de la exposición, ¿no? Y hemos pasado de la sociedad del espectáculo a la sociedad de la exposición, las redes, etc. Entonces, esa necesidad ha inventado cada vez más eventos, torneos, y eso ha reducido los tiempos de recuperación y la inevitable separación de la salud y el deporte del alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento no es saludable en las gimnastas jóvenes que les modifican, que aquí también está en el libro, muchas cosas de su desarrollo natural para que se mantengan magras, tengan buena masa muscular, etcétera, y las lesiones que produce y la frecuencia de los partidos sin poca recuperación. Qué interesante eso, porque recién además planteaba como el deporte de alta competencia, que no tiene nada que ver con la salud. Hay un momento en la vida de los deportistas, hablo de las lesiones, el retiro, que son importantes. ¿A qué conclusiones llegaste? Bueno, yo he trabajado mucho rehabilitando deportistas, te diré que es lo que más he hecho en mi vida como fisioterapeuta. Y el deportista cuando se lesiona, el deportista de alto rendimiento, un joven que está en una formativa y que aún no percibe un salario por un contrato, le ocurre algo parecido. Pero el deportista de alto rendimiento tiene unas modificaciones psicológicas que siempre se manifiestan, que son la ansiedad, la incertidumbre y a veces la depresión, ¿no? Frente a la lesión. Sí. Y eso es motivado por las leyes del mercado, diríamos. Perderé mi puesto, renovaré el contrato, se me cayó el pase, porque me lastimé, me tendré que retirar, me querrán el año que viene, y ¿cómo volveré? Y entonces eso creo que es, eso y el retiro son los grandes problemas del deportista. Es interesante y ahí engancho lo que te preguntaba Manu, porque eso lleva al retiro, al día después, el famoso día después, porque todo eso que mencionabas recién de esa mochila con la que carga el deportista de me lesioné, ¿podré seguir jugando? Es me retiré y muchas veces ahora ¿qué hago? ¿No? Bueno, la mayoría inmensa de los deportistas, no hablemos de la élite que gana millones, que son poquísimos, Son pocos, sí. sino la mayoría no tienen asegurado desde el punto de vista económico el futuro. Y cuando sos joven el futuro parece que está allá muy lejos, ¿no? Entonces no hay una preparación concomitante y hay una diferencia muy grande entre aquellos conductores de grupos deportivos que solo entrenan y otros que preparan, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande en entrenar a un deportista y en la preparación de un deportista. La preparación tiene que ir acompañada de estos fenómenos insertos dentro de un contexto actual y futuro, ¿verdad? Sí, y más eso, integral, ¿no? Más como integral. Incorporando como más disciplinas. Exacto. Y no hay, yo he visto deportistas que inclusive tienen asegurado el futuro económico, que cuando se retiran a la semana se dan cuenta que a la semana la sociedad los trata diferente, ¿no? Los trata diferente el inspector de tránsito que lo para, lo trata diferente en el supermercado, lo tratan diferente en todos lados. Sí, acá hemos, antes de que pregunte Vicky, hemos tratado el tema de la depresión muchas veces de los deportistas, que no necesariamente van por el lado económico, porque hay grandes estrellas del fútbol mundial que han entrado en una depresión en la etapa final de su carrera. Iniesta, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que ha ganado todo, absolutamente todo, y en el último tramo, cuando ya un poco no se sentía tan reconocido, cuando veía que no iba a poder seguir jugando, entró en una depresión muy grande, ¿no? Bueno, Juan Carlos, escribiste, te dedicas en esto que decíamos de vincular, ¿no? Un montón de cosas, vinculás la política también. Argentina del 78, Berlusconi, bueno, Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Por qué también ir para ese lado?
porque es inevitable. Política y deporte están, son un matrimonio por conveniencia. Yo lo pongo ahí porque si vamos ahí en el epílogo del libro, si tú vas a Pompeya y mirás el anfiteatro de Pompeya, la organización del estadio, ¿no?, en distintos anillos, y dónde estaba el palco, quiénes iban al palco, dónde iban las clases populares, dónde iban las clases altas, es igual que los estadios actuales, ¿no? Igual, nada más que en aquella época no eran las transnacionales, eran los comerciantes y los políticos, y hoy son quienes conducen la política, quienes conducen el deporte, pero también los sponsors actuales, quienes están ahí. Pero además, la utilización del deporte por parte de gobiernos y estados ha tenido dos grandes vertientes. Una, la intención de demostrar mi sociedad es mejor que las otras porque tengo más éxito deportivo, tengo más medallas, como ha ocurrido en la época de la Guerra Fría, los boicots a la organización de Juegos Olímpicos por parte del rival o al adversario ideológico y político, y después la utilización. Los regímenes han utilizado al deporte como un elemento de alienación, ¿verdad? También. Es el deporte y el fútbol en particular, en otros países será otro deporte, pero en la mayoría de los países el fútbol generan un sentido de identidad y de adhesión que pocas actividades sociales lo ocurren. Tú mencionaste, el Mundial de Argentina generó más adhesión, más enajenación que las propias guerras de las Malvinas, ¿no? Y con las contradicciones que eso implicaba de jugadores, de técnicos y de la sociedad que repudiaba la dictadura y apoyaba a la selección. Juan Carlos, y en esa búsqueda, ¿no? Porque hoy cuando comenzamos la entrevista planteabas ese interés de ir siempre como al origen, ¿no? A los orígenes, ¿qué sucedía? ¿Ves como que se repita el juego, como que suceda lo mismo yendo del Coliseo al estadio, en ese vínculo entre el deporte y la política? Y bueno, el pan y circo empezó con el Imperio Romano y se basaba en el deportista de campo sangriento de la época, que era el esclavo en el Coliseo, ¿verdad? Y esos juegos eran gratuitos y eran promovidos por los comerciantes de la época y por los políticos. Unos para que consumas mis productos y otros para que me sigas en mi carrera política, ¿verdad? Y hoy lo que ha producido la historia de eso es como la generación de superestados, ¿verdad? O sea, si tú analizás cómo se mueve la FIFA o el Comité Olímpico y algunas otras federaciones internacionales, han generado una especie de superestado con sus propias reglas, tribunales, que si tú vas a los tribunales civiles, perdés el juicio de la FIFA o perdés el contrato. Hay una imposición, ¿verdad? Acá también está en el libro todas las imposiciones que le generaron a Brasil para que pudiera organizar la Copa del Mundo. Tuvieron que cambiar una ley en Brasil, que no la nombro porque es un sponsor de una cerveza, pero se llama ley y el nombre de la cerveza porque estaba prohibido vender cerveza. Dijeron, si no cambian, no se puede hacer. Si no cambian, no se hace el Mundial. Porque esa cerveza era uno de los sponsors importantes del Mundial. Y se cambió. Y se cambió. Y se hizo. Bueno, todo esto que hemos hablado es una parte nomás de este libro, que recomendamos, porque es muy interesante. Está en cualquier librería, lo pueden conseguir en cualquier librería, Juan Carlos. Así que pueden ir y leerlo, porque vale realmente la pena. Juan Carlos, ha sido un gustazo. Muchas Para gracias. mí más, y les agradezco mucho. Por favor, nos quedaron temas afuera, así que la seguimos en otro momento. ¿Cómo porque no? hay un montón de temas importantísimos que no nos dio el tiempo, así que en otro momento te invitamos. ¿Te parece? Con todo gusto vendré. Gracias. Claro que sí. Gracias. Nos vamos, chiquilines. nos Vamos, profe, en línea de 3. ¿Cómo? Lo podemos sumar al staff. Al staff Para de la línea de Ah, 3. claro. Bueno, ¿cómo no? ¿Por qué no? Ya te comprometes. Producción en vivo se llama esto. Sí, Después, sí. después lo conversamos. Nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Gracias. Volvemos el próximo lunes. Que pasen bien. Chau.